Continuamos con la lectura de La rebelión de Atlas de Ayn Rand, tercera parte. A es A. Primer capítulo, la Atlántida. Se acercó a la puerta de acero, con cierta repentina confianza, reforzada levemente por los movimientos de su cuerpo. Una mera sensación de energía aumentada por la conciencia del poder que le confería el dolor de él. Sin pedir permiso, intentó dar vuelta al pomo, pero la puerta estaba cerrada con llave, y no sintió temblor alguno bajo la presión de su mano, como si la cerradura estuviera sellada y soldada a la piedra, mediante la lámina de acero de la puerta. No intente abrir esa puerta, Miss Taggart. Se aproximó a ella, caminando un poco lentamente, como si quisiera subrayar cada uno de sus pasos. Ninguna fuerza física podría lograrlo, añadió. Tan solo una idea es capaz de abrirla. Si tratara de echarla abajo utilizando los mejores explosivos del mundo, la maquinaria que contiene esa casita quedaría convertida en chatarra antes de que la puerta cediera. Pero en cuanto logre penetrar la idea, el secreto del motor será suyo. Igual que fue la primera vez que notó cierto estremecimiento en su voz, igual que cualquier otro deseo que desee saber. Se enfrentó a ella un instante, mostrándose abierto a su comprensión total, y sonrió extraña y lentamente, como pensando en algo propio, a la vez que añadía: «Le mostraré cómo se hace». Dio unos pasos hacia atrás y luego, de pie, inmóvil, con el rostro levantado hacia las palabras grabadas en la piedra, las repitió, lenta y suavemente, como si prestara el juramento una vez más. No había emoción en su voz, tan solo la espaciada claridad de sonidos pronunciados con pleno conocimiento de su significado. Pero ella supo que estaba presenciando el momento más solemne de que jamás pudiera ser testigo. Estaba viendo el alma desnuda de un hombre y descubriendo el coste pagado por pronunciar aquellas palabras. Escuchaba el eco del día en que pronunció aquel juramento por primera vez, con plena conciencia de los años que vendrían después. Supo qué clase de hombre se levantó para enfrentarse a otros 6.000 en una oscura noche de primavera y por qué le temieron. Comprendió que aquel era el nacimiento y el núcleo de todas las cosas ocurridas en el mundo durante los 12 años transcurridos desde entonces. Se dio cuenta de que aquello poseía una importancia muy superior al motor oculto en la estructura. Lo comprendió al escuchar la voz de un hombre pronunciando, con aire tranquilo, renovando su promesa. Juro por mi vida y mi amor a la misma, que jamás viviré para nadie, ni exigiré de nadie que viva para mí. No la sorprendió, por el contrario, le pareció sin importancia, y al final del último sonido, la puerta se abriera lentamente sin que nadie la tocara, hundiéndose en una franja de oscuridad cada vez mayor. En el momento en que una luz eléctrica se encendió en el interior de la estructura, él apretó el pomo y volvió a cerrar la puerta, cuya cerradura permaneció sellada una vez más. «Es una cerradura de sonido», le explicó con el rostro sereno. «Esa frase constituye la combinación necesaria para abrirla. No me importa revelarle el secreto, porque estoy convencido de que no pronunciará esas palabras con la expresión que yo les conferí». «No lo haré», dijo ella inclinando la cabeza. Lo siguió hacia el automóvil, lentamente, sintiéndose tan exhausta que apenas podía moverse.
Se hundió en el asiento cerrando los ojos, casi sin oír el ruido del motor al iniciar su marcha. La fatiga y el esfuerzo acumulados de sus largas horas sin dormir la agobiaron de pronto, quebrantando la barrera de tensión que sus nervios habían levantado para contenerla. Permanecía inmóvil, incapaz de pensar, de reaccionar o de luchar, privada de todas sus emociones menos una. No habló, no abrió los ojos hasta que el automóvil se detuvo frente a la casa de Gal. «Más vale que descanse», dijo él. «Váyase a dormir inmediatamente, si es que quiere asistir a la cena de Mulligan». Asintió obedientemente. Avanzó tambaleándose hacia la casa, eludiendo su ayuda, e hizo un esfuerzo para decirle: «Estaré bien enseguida». Luego escapó a la seguridad de su cuarto y cerró la puerta tras de sí. Se dejó caer boca abajo sobre la cama. No se trataba de un simple agotamiento físico, era una sensación demasiado compleja para ser soportada. Mientras la fuerza de su cuerpo había desaparecido, mientras su mente perdía la facultad del raciocinio, una simple emoción la privaba de sus últimos restos de energía, de comprensión, de juicio y de control, no dejándole nada con lo que resistir o con lo que dirigir sus sentimientos, convirtiéndola en un ser incapaz de desear, tan solo de sentir, reduciéndola a una mera sensación, a una sensación estática, sin principio ni fin. Seguía viendo la figura de Gal, tal como la vio a la puerta de aquella estructura. No sentía deseo ni esperanza, ni apreciación de sus propios sentimientos, ni sabía qué nombre otorgar a todo aquello, ni qué relación guardaba con ella. No existía una entidad que pudiera llamar suya. No era una persona, sino una función, la función de verle, y la visión de él albergaba su propio significado y su propósito, sin fin alguno ulterior que alcanzar. Con la cara oculta en la almohada, recordó brevemente, como una vaga sensación, el instante de despegue de aquel aeródromo de Kansas. Sintió el latir del motor y el periodo de movimiento acelerado, mientras hacía acopio de fuerzas a fin de emprender la carrera en línea recta hacia un solo objetivo. En el momento en que las ruedas dejaban el suelo, se durmió. El fondo del valle era un estanque que reflejaba la claridad del cielo, pero la luz se espesaba pasando del dorado al cobrizo. Las orillas desaparecían y los picachos cobraban un tono azulado y neblinoso cuando se dirigían a la casa de Mulligan. No existía ya traza de cansancio en ella ni resto alguno de violencia. Se había despertado a la puesta del sol. Al salir del cuarto encontró a Gal esperándola, sentado, inmóvil bajo la luz de una lámpara. La miró al aparecer en el umbral de la puerta, con el rostro compuesto, el pelo alisado, la actitud tranquila y confiada. Tenía el mismo aspecto que hubiera podido tener en el umbral de su despacho, en el edificio Taggart, excepto el leve ángulo que trazaba su cuerpo al reclinarse en el bastón. Él la miró unos instantes, mientras Dagny se preguntaba por qué se sentía tan segura de que aquello era lo que él veía, la puerta de su despacho, como si se tratara de una visión largamente imaginada y largamente olvidada. Se sentó junto a él en el coche, sin deseo alguno de hablar, sabiendo que ninguno de los dos podía ocultar el significado de aquel silencio. Vio como unas luces distantes se encendían en las calles del valle. Luego distinguió las iluminadas ventanas de la vivienda de Mulligan, en el saliente. «¿Quién habrá allí?», preguntó. «Alguno de sus últimos amigos», repuso él, «y alguno de los primeros».
Midas Mulligan salió a recibirles a la puerta. Su cara, grave y cuadrada, no tenía una expresión tan dura como había imaginado. Demostraba satisfacción, pero la satisfacción no era capaz por sí sola de suavizar sus facciones. Simplemente las hería como un pedernal, provocando chispazos de humor que brillaban en las comisuras de sus ojos. Un humor más astuto, más exigente y al propio tiempo más cálido que una sonrisa. Abrió la puerta de su casa, moviendo el brazo algo más lentamente de lo normal, prestando cierto imperceptible y solemne énfasis a su actitud. Al entrar en la sala, Dagny se enfrentó a 7 hombres que se levantaron al verla. «Caballeros, la Taggart Transcontinental», anunció Midas Mulligan. Lo dijo sonriendo, pero bromeando solo a medias. Cierta cualidad de su voz hizo que el nombre del ferrocarril sonara como hubiera sonado en los tiempos de Nat Taggart, como un sonoro título de honor. Dagny inclinó lentamente la cabeza en saludo a los hombres que se hallaban ante ella, sabiendo que su sentido del valor y sus normas de honor eran idénticas a las suyas. Aceptaban la gloria de aquel título del mismo modo que ella. Dióse cuenta, con una repentina oleada de anhelo, de lo mucho que había ansiado verlo reconocido así en el transcurso de los años. Su mirada se fue posando en uno y otro. Ellis Wyatt, Ken Danaher, Hugh Aston, el Dr. Hendricks, Quentin Daniel. La voz de Mulligan pronunció el nombre de los demás, Richard Halley y el juez Narragansett. La débil sonrisa que se pintaba en la cara de Richard Halley parecía advertirle que llevaban conociéndose muchos años, en el transcurso de sus noches solitarias junto al fonógrafo. La austeridad del pelo blanco del juez Narragansett le recordaba que en otros tiempos había oído describirlo como una estatua de mármol, una estatua con los ojos tapados, la clase de figura desaparecida de los tribunales del país conforme las monedas de oro desaparecieron de las manos de sus habitantes. «Usted lleva perteneciendo aquí mucho tiempo, Miss Taggart», dijo Midas Mulligan. No era este el modo en que esperábamos recibirla, pero bienvenida al hogar. Hubiera deseado contestar «no», pero se oyó pronunciar suavemente «gracias». Dagny, ¿cuántos años tardará en aprender a encontrarse a sí misma? Lo había dicho Ellis Wyatt, cogiéndola por el codo y llevándola hacia una silla, sonriendo ante su mirada de desamparo, ante la lucha entre sonreír y mantener la cara tensa y resistente. No simule que no nos comprende, porque sabe muy bien a qué me refiero. Nunca formulamos ningún aserto, Miss Taggart, dijo Hugh Aston, porque tal es el crimen moral peculiar de nuestros enemigos. No hablamos, sino que obramos. No pretendemos nada, sino que demostramos lo que decimos. No es su obediencia lo que andamos buscando, sino su convicción racional. Ya conoce todos los elementos de nuestro secreto. Ahora es usted quien deberá extraer sus conclusiones. Podemos ayudarla a darles nombre, pero no a que las acepte. La visión, el conocimiento y la aceptación han de ser cosa suya. Me parece haberlo conseguido ya, respondió Dagny simplemente. Y aún más, me parece saberlo desde siempre, aunque sin haberme enfrentado nunca a ello. Y ahora tengo miedo de que se halle tan próximo a mí. Aston sonrió. ¿Qué le parece todo esto, Miss Taggart?, preguntó señalando a su alrededor. ¿Esto?
Se echó a reír súbitamente mirando los rostros de aquellos hombres, iluminados por los rayos de sol que penetraban por las grandes ventanas. Pues verá, nunca creí volver a encontrarme con ninguno de ustedes. A veces me pregunté cuánto daría por verlos un instante o por escuchar unas palabras. Y ahora esto es como sueños que imaginamos en la niñez, cuando pensamos que algún día en el cielo volveremos a encontrar a aquellos grandes personajes que partieron de la tierra y a los que no hemos llegado a conocer. Bien, esa es una clave a la naturaleza de nuestro secreto, dijo Astor. Pregúntese a sí misma si ese sueño celestial de grandeza debe seguir esperándonos en nuestras tumbas o si puede ser nuestro aquí, en la tierra. Comprendo, murmuró Daphne. Si encontrara a estos grandes hombres en el cielo, ¿qué les diría?, preguntó Ken Danaher. Pues creo que simplemente, hola. No es eso todo, dijo Danaher. Hay algo que usted desearía escuchar de sus labios. Yo tampoco lo sabía hasta haberle visto por primera vez, señaló a Gal. Él me lo dijo, y entonces comprendí lo que había estado faltando en mi vida. Miss Taggart, lo que usted desearía es que tales hombres la mirasen y le dijeran, bien hecho. Daphne bajó la cabeza en silencioso asentimiento y también para que él no percibiera el repentino brillo que las lágrimas habían puesto en sus pupilas. Bien hecho, Daphne, bien hecho. Perfectamente bien. Y ahora ha llegado el momento en que descanses del fardo que ninguno de nosotros hubiera debido soportar. Cállese, dijo Midas Mulligan, mirando con preocupación la cabeza inclinada de la joven. Pero ella la levantó sonriente. Gracias, dijo a Danaher. Ya que habla de descansar, déjela que lo haga, dijo Mulligan. Ha sido mucho para un solo día. No, le animó Daphne sonriente. Continúe, diga lo que quiera. Más tarde, prometió Mulligan. Fueron Mulligan y Aston quienes sirvieron la cena, ayudados por Quentin Daniels. La presentaron en bandejitas de plata que eran colocadas en los brazos de los sillones que ocupaban. El fuego del firmamento se iba desvaneciendo en las ventanas y chispazos de luz eléctrica resplandecían en los vasos de vino. Campeaba un ambiente de lujo en aquella habitación, pero un lujo derivado de cierta experta simplicidad. Daphne observó el costoso mobiliario, cuidadosamente escogido, dando la preferencia a la comodidad, adquirido en algún lugar y tiempo en que el lujo todavía era un arte. No había por allí objetos superfluos, pero observó un pequeño cuadro de un maestro del Renacimiento que valía una fortuna, y una alfombra oriental de textura y color adecuados para la vitrina de un museo. Se dijo que aquel era el concepto que Mulligan tenía de la riqueza de la selección, no de la acumulación. Quentin Daniels se había sentado en el suelo con la bandeja sobre las rodillas. Parecía por completo en su ambiente y miraba a Daphne de vez en cuando, sonriendo como un hermanito descarado que le hubiera insinuado algún secreto imposible de ser descubierto. La había precedido en el valle cosa de 10 minutos, pero era ya uno de ellos, mientras Daphne continuaba siendo una forastera. Gal se sentó un poco más lejos, alejado del círculo de luz, sobre el brazo del sillón del doctor Aston. No había pronunciado palabra. Habíase retirado como dejando a Daphne a los demás, y observando todo aquello como un espectáculo en el que no representara ningún papel.
pero los ojos de Dagny se posaban en él de vez en cuando, impulsados por la certeza de que el espectáculo había sido preparado por él, de que lo había puesto en movimiento mucho tiempo antes y de que los demás lo sabían también. Observó a otra persona que experimentaba asimismo una atracción indudable hacia Gal, Hugh Aston, quien lo miraba de vez en cuando, involuntaria y casi subrepticiamente, como si forcejeara para no confesar la soledad de una larga separación. No le hablaba, como si diera por descontada su presencia allí. Pero cierta vez en que Gal se inclinó hacia adelante y un mechón de pelo le cayó ante la cara, Aston alargó la mano y lo puso de nuevo en su lugar, manteniéndola un instante en la frente de su discípulo. Fue el único atisbo de emoción que se había permitido, el único saludo, el gesto de un padre. Dagny se encontró hablando a los hombres a su alrededor, totalmente relajada y con el corazón más ligero que antes. Pensó que lo que sentía no era cansancio, sino un velado asombro ante la fatiga que debía sentir, pero de la que se hallaba liberada. La anormalidad de todo aquello residía precisamente en que todo pareciera tan sencillo y normal. Apenas se daba cuenta de sus propias preguntas, mientras conversaba con uno y con otro, pero las respuestas iban impresionando un disco en su mente e impulsando frase tras frase hacia el objetivo final. ¿El quinto concierto?, preguntó Richard Halit en respuesta a uno de sus interrogantes. Lo escribí hace 10 años. Los llamamos el concierto de la liberación. Gracias por haberlo reconocido mediante unas notas silbadas en la noche. Sí, lo sé. Teniendo en cuenta que conoce mi obra, sabrá también al escucharla que este concierto dice todo aquello que intenté manifestar y lograr. Está dedicada a él, señaló a Gal. No, Miss Taggart, no he abandonado la música. ¿Qué le hace suponer tal cosa? He escrito más música en los últimos 10 años que en cualquier otro periodo de mi vida. Tocaré para usted lo que quiera cuando venga a mi casa. No, Miss Taggart, no será publicada fuera de aquí. Ni una sola nota será escuchada más allá de estas montañas. No, Miss Taggart, no ha abandonado la medicina, dijo por su parte el doctor Hendricks. Pasé los últimos 6 años en continuas investigaciones y he descubierto un método para proteger los vasos sanguíneos de esa ruptura fatídica que se conoce como ataque cerebral. Eliminará de la existencia humana la terrible amenaza de la parálisis. No, ni una palabra de mi método será divulgada fuera de aquí.